silencio. Ay, hola. ¿Cómo están? Tengo 14. Ya. Bueno, muchachos, pedir las disculpas correspondientes. Me quedé sin computador, definitivamente. Así que tuve que conseguirme uno. Mi hermana me facilitó uno, pero voy a tener que ver cómo hacerlo, ¿ya? Así que, pucha, mil disculpas por lo de la mañana. Ahora en la tarde vamos a empezar con las clases, ¿ya? Antes de comenzar con las clases, ¿alguna duda? Ninguna, profe. Ya. Solo empiece la clase y después hablamos de lo que le pasó. Ah, ya, entendí. Ya, comencemos la clase. Ay, no conozco este computador que es terrible cuando... A ver. Momento, chiquillo, estoy tratando de descargar la clase, ¿ya? Momento. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Ya. Y... No me he ido, estoy aquí, estoy tratando de descargar las clases que tenían un pendrive a este computador. Ay, se me pierde establecer acá. Ya, aquí la encontré. Ay, qué tontera. Pegar. Y ahora sí. Déjame presentar ahora. Pantalla completa. No, no conozco tal vez.
Porque, ay, no puedo. Ay, sí. No, acá. Ay, no. No, no, no. ¿Se ve? Chicos, ¿se proyecta el PowerPoint? Sí, sí se ve. Ya, muchas gracias. Bueno, muchachos, vamos a hablar de este segundo trimestre, o sea, tercer trimestre, ¿ya? De la asignatura de enfermería, ¿ya? En esta asignatura vamos a comenzar hablando de todo lo que son las necesidades humanas básicas que nosotros debemos cubrir, ¿ya? ¿Y cuál es la jerarquización? Uno según Maslow, pero vamos a hablar de otras teoristas también, ¿ya? Por lo tanto, se dice que las necesidades humanas es que el hombre se mueve a través de su ciclo vital. Ciclo vital quiere decir desde que nacemos hasta que morimos, ¿ya? Entre dos grandes fuerzas. Una, la del desarrollo evolutivo, que es orgánico y funcional, y la otra, que es la parte psicológica del ser humano, también, ¿ya? También tenemos otra, que es su relación con el medio natural. Es súper importante. ¿A qué le llamamos medio natural? Es a nuestro entorno, ¿ya? Y también hablamos de nuestro tema social. ¿Por qué? Porque una de las necesidades básicas del ser humano es tratar de relacionarse o de sociabilizar, ¿ya? ¿Qué es lo que hoy en día ocurre en la pandemia? Que estamos encerrados y la gente lo único que quiere es sociabilizar. Es un punto, es una relación súper fuerte de las necesidades humanas que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿ya? Viven un equilibrio dinámico consigo mismo y con su ambiente. Esa es la relación que deberíamos tener nosotros como seres humanos y con nuestro medio ambiente. ¿Qué medio ambiente quiere decir? Que todo lo que nos rodea, ¿ya? La vida es un proceso de aspiración orientada a la búsqueda de un equilibrio estable, es decir, una pauta fija que nos mueve a encontrar los requerimientos necesarios para la conservación y desarrollo, ¿ya? Cuando uno se rompe el equilibrio es como que se rompiera toda una cadena. La tarea constante del hombre, chiquillo, entonces, es lograr un equilibrio ante los desajustes a lo que se enfrenta. Supongamos el estrés hoy en día, ahora mismo que nosotros estamos viviendo una pandemia, entonces necesitamos buscar un equilibrio, ¿ya? Las necesidades humanas, por una parte, ponen al hombre en un estado de alerta, haciéndolo activo, ¿ya? Es así que la necesidad es algo más que un estado interno de insatisfacción, de inquietud, de tensión, de desequilibrio, sino más bien una energía corporal que es movilizada y dirigida selectivamente hacia partes del ambiente. Si yo, chiquillos, ando bien, todo mi entorno va a andar bien. Pero si yo ando mal o ando de mal humor o ando triste, ¿ya? Eso se va a contagiar a mi medio ambiente, entonces todo lo que esté a mi alrededor va a estar mal, igual que yo. La dinámica de las necesidades humanas se manifiestan a través de conductas, ¿ya? Eso es lo que nosotros hacemos a diario. Nuestras conductas son las que nos identifican a qué necesidad tenemos, ¿ya? Las cuales son la expresión de dichas necesidades. Las conductas sociales y las experiencias son propias de cada sujeto.
De allí la dificultad de poder descifrar realmente el verdadero desequilibrio, ya que dependiendo de cada persona es posible considerar conductas encubiertas, ¿ya? Entonces aquí les puse más o menos para poder que después en sus casas puedan ustedes más o menos entender la dinámica de las necesidades del ser humano o del hombre, ¿ya? Por lo tanto, en esta dinámica, de esta forma, la conducta constituye la manifestación de que hay una intervención y una acción para lograr la meta, y que es a su vez delimitada por el requerimiento personal en términos de la satisfacción esperada, o sea, de cada persona, ¿ya? Las necesidades es satisfecha cuando la persona ha tomado conciencia, ¿ya?, de dicha necesidad. Si no toma conciencia, no lo va a hacer. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Si una persona tiene hipertensión y no se toma sus medicamentos, esa conducta o esa mala conducta lo va a llevar a tener riesgo de un infarto agudo al miocardio y etcétera, ¿ya? Bueno, entonces tomando conciencia de dicha necesidad y, como yo les decía, organizando y dirigiendo su conducta hacia el logro de la meta y encontrando el requerimiento exacto en calidad y en cantidad, ¿ya? Aquí les puse un ejemplo. Una persona que siente hambre, ¿ya? Es porque se ha roto su equilibrio. Uno dice, pero si es hambre solamente. Pero ya ahí la persona, cuando empieza a sonarle el estómago, es porque se rompió su equilibrio dinámico en ese ámbito, o sea, en la alimentación. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo hambre? Siento una carencia, ¿ya? Siento una carencia de alimentos, dolor de estómago, salivación, desconcentración. Necesito que apaguen los micrófonos. Una persona entonces que... Necesito que apaguen los micrófonos. Entonces, como yo les decía, una persona que siente hambre tiene la carencia de alimento. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? O cuál es es lo que la persona, cómo lo representa, es con dolor de estómago, con salivación, con desconcentración. Por WhatsApp, ¿ya? Acá por el chat del grupo y no me contestó. Le dije, buenas tardes, profe. No salió nada. ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Chicos, necesito que apaguen los micrófonos. Por favor, es que saben que si se siguen así metiendo, me cortan la idea, ¿ya? Una persona, entonces, volvemos al principio porque yo me perdí, ¿ya? Que siente hambre, como yo les decía, ese es una necesidad. Y es porque ya se rompió un equilibrio. Y al romperse este equilibrio, se transforma en una necesidad, ¿ya? En ese ámbito. Por lo tanto, la carencia de esta persona de alimento, ¿qué es lo que hace que sienta esta persona? Esta persona siente dolor de estómago, salivación, desconcentración, etcétera. Por lo tanto, está en desequilibrio total, ¿ya? Iniciándose así las necesidades. Inmediatamente se manifiestan conductas hacia la obtención de lo que necesita, es decir, su requerimiento. Vuelvo a chiquillo, disculpen, necesito que apaguen los micrófonos, por favor. Esta conducta, entonces, dependerán de la etapa del ciclo vital en que esté la persona. Ciclo vital, vuelvo a repetir, que es desde que nacemos hasta que morimos, ¿ya? Un niño de solo meses, le pongo un ejemplo, expresará su necesidad a través de llanto. Ya, si un niño siente la misma hambre que estábamos hablando delante, la misma carencia de alimento, ¿qué es lo que va a hacer este niño? Va a llorar, ¿ya? Y una persona que pueda valer por sí misma, chiquillos, necesito que apaguen los micrófonos, por favor.
Y una persona que se pueda valer por sí misma, ya buscará algo de comer en el refrigerador o lo comprará. Nosotros si sentimos hambre nos paramos y vamos. El niño no puede hacer eso, ¿ya? Entonces, ¿a qué acude él? Es al llanto. Luego de obtener el requerimiento adecuado, que para un niño será una mamadera de leche y para el adulto a lo mejor un plato de comida, eso hace que vuelva el equilibrio y ya no haya necesidad. Las barreras de las necesidades, ¿ya? Puede ocurrir que la persona se enfrente a barreras que le impiden lograr la satisfacción de sus necesidades, y tales barreras se pueden encontrar en, ejemplo, la persona, cuando las condiciones biológicas, sociales o psicológicas no se han desarrollado lo suficiente para lograr la clara identificación ya y satisfacción de sus necesidades. Si es recién nacido, un lactante que no sé decir, que no sabe hablar, ni lo puede alcanzar, o si es un adulto que está enfermo, tampoco sabrá cómo lograr esa satisfacción de la necesidad requerida, ya de terceras personas. Eso es lo que quiere decir que podría producir todo esto que yo les acabo de mencionar, eso produce una barrera, ya que es lo que les explicaba adelante, que impide lograr la satisfacción de la necesidad en su forma plena, ya. En el ambiente, cuando se presentan ausencias o deficiencias de recursos económicos, de tiempo, de lugar, donde esté, eso te produce una barrera. Es una barrera de la necesidad, ¿ya? Según Maslow, chiquillos, bueno, hablando de Maslow, él fue un doctor de filosofía, ¿ya? Bueno, él estudió en la Universidad de Wisconsin, que queda en Estados Unidos, y escribió sobre la motivación humana, ¿ya? La personalidad, la realización y la naturaleza humana. Él se enfocó como filósofo a hablar de las necesidades humanas, ¿ya? Por lo tanto, Maslow dividió las necesidades humanas en 5 niveles. Por eso se habla de la pirámide de Maslow, ¿ya? Los niveles son fisiológicos, de seguridad de seguridad social, de estimación y de autorrealización. El autor estima en los inicios de sus estudios, ya, de filosofía, que la persona progresaba en la jerarquía al intentar cubrir sus necesidades básicas. Profe, dígame. Disculpe que la interrumpa, pero yo me voy a desconectar porque me van a cortar la luz. Entonces voy a quedar sin internet, sin nada. Ya, así que nos vemos en la próxima clase. Ya, pero no se preocupe porque van a llegar las clases igual de hoy día, que se van a pasar la próxima semana, se las voy a mandar hoy día. Ya, listo, la espero entonces. Sí, quédese tranquila. Y cualquier duda me la pregunta por WhatsApp, ¿ya? Y para que me deje ausente, por favor, porque la verdad es que como me va a cortar la luz, no puedo hacer más. No, tranquila. Ya, que ya, profe, que estén bien. Chao. Que estén muy bien. Chao. Ya, continuamos. Entonces, por ejemplo, si una persona no ha satisfecho su necesidad de sueño, que es súper importante para el ser humano, o de alimentación, que son necesidades, como decimos, básicas, no podrá dedicarse a estudiar o a compartir socialmente con los demás. ¿Por qué? Porque la persona va a tener sueño, va a tener un ciclo totalmente distinto al de las otras personas, o si es de alimentación, ¿ya? Y aquí les presento la famosa pirámide de Maslow, ¿ya? Que en realidad se hizo en base a este filósofo, y habla de la fisiología, que son las necesidades básicas que se encuentran en la base de la pirámide, que es respiración, alimentación, descanso, sexo y homeostasis, ¿ya? Y así vamos a ir viendo cada uno de los niveles de la pirámide de Maslow. Perdón. Por lo tanto, nuestras primeras necesidades son las fisiológicas o las básicas, ¿ya? Que se ubican en el primer nivel, como yo les explicaba de esta pirámide. Son necesidades de supervivencia o llamadas necesidades vitales, si no hay ser humano, ¿ya? Como por ejemplo reproducción, alimentación, sed, sueño, etc. Son las más poderosas y deben ser satisfechas para que el organismo pueda funcionar. Y de esa forma
poder resolver otras necesidades más complejas, ya, o más difíciles, como las necesidades de estima, de reconocimiento social, que vendría siendo otro tipo de la pirámide o otro piso de la pirámide. Son necesidades fisiológicas básicas para mantener la homeostasis referente a la salud. Dentro de estas, las más evidentes son la necesidad de respirar, ¿ya? La necesidad de beber agua. Hola profesora, disculpe que la interrumpe. Le pido mil disculpas, pero yo vivo en el Cajón del Maipo y tengo muy mala señal de internet. Disculpe que la interrumpa, pero voy a tener que desconectarme porque de verdad es muy mala y no le entiendo casi nada. No se preocupe, también le digo lo mismo que Alejandra, voy a enviar todas las clases de hoy día, de todas las asignaturas, ¿ya? Ya, que esté muy bien porque igual he estado súper pendiente, me conecté en la mañana, me conecté después. Sí, entonces yo me ha le pido costado mil mucho. disculpas también, ¿ya? Ya, que esté muy bien, profe, gracias. Chau, chau. La necesidad de respirar, entonces volvemos a lo mismo que es la necesidad. Profe, disculpe, me tengo que desconectar, tengo una urgencia. Chiquillos, si se tienen que desconectar, desconéctense nomás, porque yo me queda grabado, tengo todos los que estaban, así que tranquilos, van a quedar todos presentes. Profe, me vienen a ver del médico, así que me voy a desconectar ya. Desconéctense nomás. Es que no los veo, sí que estén bien. Pucha, no los veo de aquí, pero que estén bien los que se fueron, ¿ya? Bueno, continuamos y al final yo les voy a explicar lo mismo que les acabo de explicar a sus compañeras que se tuvieron que retirar de la clase, ¿ya? La necesidad, entonces, de mantener el equilibrio de pH y la temperatura corporal. Necesidad de dormir, descansar y eliminar desechos. Esas son necesidades básicas y son las que nosotros realmente son las que suplimos cuando un paciente está hospitalizado. ¿Ya? Necesidades de evitar el dolor y de tener relaciones sexuales. Según Maslow, la otra base de la pirámide está la seguridad y la protección. ¿Ya? En esta surgen cuando la necesidad fisiológica se mantienen compensadas. Son las necesidades de sentirse seguro y protegido, incluso desarrollar ciertos límites en cuanto al orden. Dentro de ellas encontramos seguridad física y de salud, seguridad de empleo, de ingreso y de recursos, y también encontramos la seguridad moral, la seguridad familiar y la seguridad de propiedad privada, ¿ya? Para que ustedes sepan, esas son, según Maslow, necesidades básicas, ¿ya? Las necesidades de afiliación y afecto. También se encuentran dentro de la pirámide de Maslow y están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo. Ya estamos hablando de la persona. Son las necesidades de asociación, de participación o también de aceptación. Ya se satisfacen mediante las funciones de servicios y prestaciones que incluyen actividades deportivas, culturales y recreativas. Sin eso nosotros no funcionamos los seres humanos muy bien. El ser humano por naturaleza siente la necesidad de relacionarse, o sea, es lo que yo les explicaba al principio, debemos sociabilizar, ¿ya? Necesitamos compartir, ser parte de una comunidad, de agruparse en familia, con amistades o en organizaciones sociales. Por eso tanto problema que se ha suscitado hoy en día con el asunto de la pandemia. Entre estas se encuentran la amistad, el compañerismo, el afecto y el amor. Estas se forman a partir del esquema social, ¿ya? Según Maslow, también describió el reconocimiento y el autorreconocimiento como una necesidad y la describió con dos tipos de necesidades de estima, ¿ya? ¿Por qué? Porque él habla del reconocimiento, del autorreconocimiento de cada uno. Eso habla de la estima de cada persona. Entonces, esta estima, él la dividió en dos, que son la estima alta, que concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, ¿ya? Incluye sentimientos tales como confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad. A eso se refiere con el autoestima alta. Y cuando habla de la autoestima o de la estima baja, concierne al respeto de las demás personas, la necesidad de atención, de aprecio, de reconocimiento, ¿ya? Reputación, estatus, dignidad, etcétera,
¿ya? La merma de estas necesidades se refleja en una baja autoestima y el complejo de inferioridad, y ya ahí tenemos una necesidad. Si no suplimos todo lo anterior, esta persona va a caer en una autoestima muy baja y va a tener complejo de inferioridad y vamos a presentar problemas de sociabilización, ¿ya? El tener satisfecha esta necesidad apoya el sentido de vida y la valoración como individuo y profesional, porque este punto habla de la manera personal del individuo en sí, que tranquilamente puede escalonar y avanzar hacia las necesidades de autorrealización, ¿ya? La necesidad de autoestima es la necesidad del equilibrio en el ser humano. No es solamente si soy bonito o soy feo, eso no es solo autoestima, ¿ya? Dado que se constituye en el pilar fundamental para que el individuo se convierta en el hombre de éxito que siempre ha soñado, porque gracias a yo tener una buena autoestima, voy a poder lograr todos mis objetivos y todas las metas que me propongo, ¿ya? Voy a lograr el éxito que siempre he soñado, o un hombre abocado hacia el fracaso, el cual no pueda lograr nada por sus propios medios. Tenemos esas dos opciones, ¿ya? Si tenemos una autoestima baja, vamos a tener un hombre que no va a estar fracasado totalmente en todos los ámbitos de su vida. Bueno, la autorrealización y la autoactualización, que es otro punto de la pirámide de Maslow, ya que utilizó varios términos para denominarlo: motivación de crecimiento, necesidad de ser, y autorrealización, que es el último punto al que llegamos, ya con el nombre como definitivo que quedó. Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano, es la autorrealización. Se halla en la cima de las jerarquías y es a través de su satisfacción que se encuentra una justificación o un sentido válido a la vida, ¿ya? Mediante el desarrollo potencial de una actividad, se llega a esta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y completados, o al menos hasta cierto punto satisfechos, ¿ya? Cuando yo logro estar completamente sano, sin ninguna necesidad, voy a estar en este punto de la autorrealización al 100%. Las necesidades básicas de Virginia Henderson. Bueno, les explico que Virginia Henderson es una de las tantas creadoras o teoristas de modelos de enfermería, ¿ya? Ella establece en su obra, que se llama Principios Básicos de los Cuidados de Enfermería, las 14 necesidades básicas del ser humano, ¿ya? Que constituyen los elementos esenciales del ser humano para mantener su vida o asegurar su bienestar. Henderson afirma que estas necesidades son comunes a todas las personas, o sea, todas las personas tienen las mismas necesidades si no se suplen, ¿ya? Aunque cada cultura y cada individuo las expresa de una forma diferente y varían de forma constante ante la propia interpretación que cada ser humano realiza a las necesidades. Les presento, aquí están, según Henderson, ya las 14 necesidades que se deben cumplir. Son distintos modelos. Cada uno trabaja con un modelo, ¿ya? Estos normalmente lo utilizan las enfermeras para poder ellas realizar su proceso de atención de enfermería. En base al modelo, son las necesidades que se van a cubrir según el paciente que tengamos, ¿ya? Pero según Henderson, la primera necesidad que tenemos es de respirar, ¿ya? Respirar normalmente es básico. La segunda necesidad es comer y beber de forma adecuada, eliminar los desechos corporales. La cuarta es moverse y mantener una postura adecuada. La quinta es dormir y descansar. La 6 es elegir la ropa adecuada. La 7 es mantener la temperatura corporal. La necesidad número 8, mantener la higiene corporal, o sea, dentro de las necesidades, la higiene del paciente es muy importante, ¿ya? La necesidad 9 es evitar los peligros del entorno, ¿ya? La 10 es comunicarse con los otros. La 11 es actuar con arreglo a la propia fe.
La 12 es trabajar para sentirse realizado. Y la 13 es participar en diversas formas de entretenimiento. La famosa 14 es aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad, o sea, aumentar nuestro intelecto. Más estudiamos, más aprendemos, ¿ya? Más curioseamos, más descubrimos. Y eso nos da más conocimiento como ser humano. Por lo tanto, la necesidad de respirar normalmente se justifica la función respiratoria porque es esencial para el desarrollo de la vida. Pretende conocer la función respiratoria de la persona, incluyendo la valoración del patrón de respiratorio, ¿ya? Por eso les digo que normalmente las enfermeras utilizamos esto para valorar a nuestros distintos tipos de pacientes. También se valora el conocimiento de la persona sobre cómo respirar bien, aspectos ambientales que influyan en la respiración, no sé, porque tengan contaminación, etcétera, ¿ya? La necesidad 2 es comer y beber de forma adecuada, ¿ya? ¿Qué es lo que lo justifica? Es que el organismo precisa de líquido, o sea, nosotros, nuestro cuerpo es base a líquido, ¿ya? Y también necesitamos los nutrientes para sobrevivir. Por lo tanto, lo que pretende es conocer la idoneía de la nutrición e hidratación de la persona, teniendo en cuenta su requerimiento nutricional según edad, sexo y estados de salud. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos el personal de salud cuando tenemos pacientes hospitalizados es medir su diuresis, etcétera. Ya hacemos un balance hidroelectrolítico. Y en base a ese balance es como se ve a la persona. Por eso es tan importante esta necesidad que nombra Henderson, ¿ya? Incluye el patrón individual del consumo de alimentos y líquidos, que son los hábitos alimenticios en general de todos. Las medidas antropométricas, que habla del peso, de la talla, ¿ya? Aspectos psicológicos de la alimentación. No sé, pues la persona si se puede encontrar con bulimia, etcétera. Así nosotros vamos diagnosticando a los pacientes. La otra necesidad que nombra Henderson es eliminar los desechos corporales. ¿Por qué? ¿Cómo lo justifica? El organismo precisa eliminar los desechos que genera para su correcto funcionamiento, ¿ya? Porque si no nos intoxicamos. Por lo tanto, es una necesidad básica y prioritaria. Pretende conocer la efectividad de la función excretora de la persona, incluyendo el patrón de eliminación fecal, que es lo que yo les decía, el patrón de eliminación urinaria, el patrón de eliminación a través de la piel, que hablamos del sudor, transpiración, etcétera, patrón de eliminación pulmonar, y también se habla de la menstruación, ya en la eliminación de los desechos corporales. La necesidad 4 es moverse y mantener una postura adecuada. ¿Por qué lo justifica Henderson? Es que la mecánica del organismo determina una gran medida la independencia de la persona, ¿ya? Para las actividades de la vida diaria, provocando la inmovilidad importante, alteraciones del cuerpo humano a todos los niveles. Eso quiere decir que si yo no me muevo, ya mis extremidades se vuelven rígidas. O sea, que lo que pretende Henderson con este punto es conocer las características de la actividad y del ejercicio habitual que tienen las personas, porque es esencial, ya especialmente este punto se utiliza mucho en el adulto mayor. ¿Ya? Incluye actividad de la vida diaria, actividades físicas como ejercicio, deporte, limitaciones y deformidades corporales. ¿Ya? Todo eso para poder hacer como una inclusión y que todos lleguen a la perfección y que no tengan esta necesidad. ¿Ya? La necesidad 5 es dormir según Henderson y descansar, que es muy importante. ¿Y cómo lo justifica ella? Según el sueño y el descanso son necesidades básicas e imprescindibles de las personas por las importantes funciones reparadoras que ejercen en el organismo. Recuerden que cuando nosotros dormimos, nuestro organismo se regenera, ¿ya? Contribuyendo a la salud física y psicológica de lo mismo. Por lo tanto, es importante que si yo estoy enfermo o si tengo un paciente, que descanse, que tenga un ambiente adecuado para que duerma, descanse, para que su cuerpo pueda volver a funcionar bien, para que se construya solo, ¿ya? Y pretende conocer la efectividad del sueño y reposo habitual de la persona. Incluye hábitos de sueño y reposo,
problemas para conciliar el sueño y dificultades para el reposo. La necesidad número 6 es elegir la ropa adecuada. ¿Ya? ¿Por qué la justifica este punto Henderson? Además de constituir un elemento representativo de la personalidad del paciente, la ropa es un medio de protección fundamental de las personas contra el frío y el calor. ¿Ya? Entonces, claramente la necesitamos. ¿Por qué? Pretende conocer la idoneidad del tipo y la calidad de la ropa utilizada para la persona, considerando esta la necesidad de forma especial en los niños, como adiestramiento social y en inválidos e incapacitados, que normalmente se utilizan, les pongo un ejemplo, en la Teletón, ¿ya? Como parte de la rehabilitación e independencia de las personas. O sea, incluye capacidad física para vestirse, que la persona sea independiente en eso, limpieza de la ropa y la elección personal de las prendas. Eso es un punto súper importante en las personas que tienen necesidad de rehabilitación o alguna incapacidad. La necesidad 7, según Henderson, es mantener la temperatura corporal. ¿Cómo lo justifica? Porque la temperatura del cuerpo necesita mantenerse dentro de un determinado rango, ¿ya? O sea, tenemos límites para asegurar su correcto funcionamiento, para lo que dispone de una serie de mecanismos de pérdida y ganancia de calor para regularla. Ya esto le llamamos la famosa termorregulación. La temperatura normal del cuerpo ronda entre los 36.5 y los 37 grados Celsius, ¿ya? Aunque puede variar dependiendo de la hora del día, de la ingesta de alimentos, de líquido, de la actividad que realizó, ya incluso si anda con el ciclo menstrual, las mujeres también aumentan algunos grados Celsius su temperatura, que pretende conocer la idoneidad de la temperatura corporal, incluyendo temperatura corporal y condiciones ambientales que van de la mano. Mantener la higiene corporal es la necesidad número 8 que nos nombra Virginia Henderson y que la justifica porque el grado de higiene corporal de las personas es un signo externo del estado de salud que presenta, por lo que esta necesidad tiene un valor tanto fisiológico como psicológico. Es importante, este punto normalmente lo tratamos cuando tenemos personas de situación de calle, ¿ya? Ellos se dan cuenta de inmediato cuando uno limpia a una persona lo bien que se siente psicológicamente esta persona y físicamente, ¿ya? Por lo tanto, pretende conocer la idoneidad de la higiene de la persona. Es muy importante este punto porque incluye el hábito higiénico, la frecuencia, los medios que utiliza para hacerse su higiene personal, la duración, etcétera, ¿ya? La capacidad física para la higiene. La necesidad número 9 es evitar los peligros del entorno. ¿Cómo lo justifica Henderson? Un correcto aprendizaje y desarrollo de los mecanismos y conocimientos para la prevención de peligros externos y de la protección de sí mismo, o sea, para yo tomar protección por mí y de las personas que nos rodean, evitaría numerosos accidentes que ponen en compromiso la salud de las personas. Por lo tanto, pretende conocer las habilidades y conocimientos de las personas sobre prevención de accidentes, caídas, quemaduras, que vendrían siendo como los primeros auxilios, ¿ya? Y eso normalmente, este punto, se trabaja en lugares donde hay trabajos en los cuales hay que preocuparse del entorno. Normalmente lo utilizan también los prevencionistas de riesgo, ¿ya? Incluye conocimientos sobre medidas de prevención, desarrollo de medidas de prevención y ejecución de actuación de riesgo. Ustedes tienen que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de hospital, hablamos que dentro del hospital trabajamos muchas personas de salud, pero también trabajan estas personas que son los famosos prevencionistas de riesgo y que se encargan de estos puntos, al menos en la parte intrahospitalaria, para poder evitar todo peligro del entorno. Comunicarse con los otros. Justificación que nos da Henderson para este punto o para esta necesidad es que el ser humano es fundamental expresar sus pensamientos,
¿ya? Necesita expresar sentimientos, emociones, necesita interaccionar, o sea, necesita estar en constante contacto con otras personas y con su entorno en general, ¿ya? Las emociones están íntimamente ligadas a las alteraciones de salud, tanto física como psicológicamente. Ya este punto normalmente vemos pacientes que tienen problemas psiquiátricos. ¿Ya? La enfermería promueve el bienestar del paciente fomentando las relaciones y la aceptación de la propia persona. Recuerden que tenemos que empezar siempre promoviendo que la persona se sienta bien para que su entorno esté bien. ¿Ya? Por lo tanto, pretende con esta necesidad conocer la efectividad de la interacción social de la persona, incluyendo relaciones sociales, familiares y de pareja, equilibrio de soledad, interacción social, estado de los órganos de los sentidos y la capacidad de expresión. La necesidad número 11 habla de actuar con arreglo a la propia fe. Esto quiere decir, ¿y por qué justifica este punto Henderson? Es que las personas piensan y actúan y toman decisiones en función de sus propios valores, creencias y fe. ¿Ya? Por lo tanto, para nosotros, para la enfermería, es muy importante la fe de las personas, ¿ya? Y pretende conocer los hábitos del paciente en cuanto a creencias, valores, cultura, para valorar su posible influencia en la salud, ¿ya? Porque recuerden que incluso se van a encontrar con religiones en que no dejan que les realicen operaciones a sus feligreses. Entonces se van a encontrar con distintos tipos. Entonces es un punto importante a evaluar en el paciente para saber a qué nos debemos enfrentar nosotros como personal de salud, pretendiendo conocer los hábitos, como yo les decía, de este paciente. Y incluye el sentimiento de su vida, actitud ante la muerte, conflictos con los valores y las creencias. La necesidad 12 es trabajar para sentirse realizado. ¿Cómo lo justifica? Las personas se sienten realizadas y satisfechas cuando tienen una productividad, ¿ya? O sea, si nosotros hacemos cosas, nosotros somos más felices. Cuando consiguen con su trabajo el resultado propuesto, en la sociedad la inactividad suele ser sinónimo de inutilidad. Por eso es tan importante para nosotros esta necesidad que no debe de estar en nosotros, ya que es trabajar para sentirse realizado. Necesitamos trabajo, el ser humano necesita trabajar. Incluye la autoestima y autoimagen de la persona, ya la posición de la persona dentro de su grupo, rol laboral que desempeña y problemas y conflictos laborales. La necesidad número 13, según Henderson, es participar en formas de entretenimiento. ¿Ya? ¿Cómo lo justifica ella? Es que las actividades lúdicas, ¿ya? O de entretenimiento, como quieran decirlo, contribuyen a la salud física y mental de la persona. Por lo tanto, pretende conocer las aficiones y actividades de entretenimiento de la persona, incluye tipo de actividades recreativas, tiempo dedicado a la actividad recreativa, etc. Y la necesidad 14, para Henderson, es aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad. Por lo tanto, ¿cómo justifica este punto? Es que las personas empeoran su situación de salud o enferman por conocimiento insuficiente o inadecuado, por lo que la educación se considera como una parte fundamental de los cuidados básicos de las personas, chiquillos. ¿Ya? Es muy importante que la persona entienda o comprenda lo que está viviendo para poder que entienda y comprenda de que tiene que seguir un tratamiento, de que tiene que seguir terapia, etcétera. ¿Ya? Entonces incluye conocimiento de la persona, capacidades de la persona, limitaciones de aprendizaje. Ya, muchachos, ¿alguna duda con respecto a esta clase? Esta clase que hoy pasé es la clase de Enfermería 1, ¿ya? Esta va a ser la primera clase que vamos a tener todos los días sábados, ¿ya? Vamos a empezar con Enfermería 1. Dígame, Rodrigo.
ya. ¿Cómo está? ¿Ninguna duda? ¿No? Traté de explicarlo lo mejor posible y traté de detallárselos en el PowerPoint lo mejor posible, ¿ya? Para poder que lo lean. Cualquier duda, consulta, me la pueden realizar. No tengo ningún problema, ¿ya? Ahora vamos a descansar unos 5 minutitos, ¿les tinca? Para poder continuar con la otra presentación, ¿ya? Nos vemos. 5 minutitos.